Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de las opiniones de un experto en el tema electoral, en estudios políticos, como lo es Benigno Alarcón, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, que fue entrevistado por un medio de comunicación y que trae muchas cosas interesantes que todos los venezolanos deben saber de este proceso de elección y de la transición democrática, palabra que tanto se utiliza en los labios tanto de María Corina Machado como de Edmundo González y de la Plataforma Unitaria. Si es cierto, Venezuela se encuentra en un momento crucial, en un punto de inflexión que podría redefinir su futuro político. Con las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio en el horizonte, ya cuando faltan 54 días para realizarse, la transición se pinta como una posibilidad palpable. Después de casi 3 décadas de chavismo, parece abrirse una ventana que permitiría el retorno de la democracia y del Estado de Derecho. El ventajismo oficialista, la persecución judicial, las amenazas de conflictos que podrían suspender los comicios, el temido fantasma del fraude, hoy se cierne sobre el régimen de Nicolás Maduro, en lo que muchos consideran sus horas más oscuras. Estas maniobras políticas del chavismo que buscan desviar a la oposición de su camino electoral parecen más un acto de desesperación que de estrategia. ¿Cómo se puede orquestar una transición democrática en Venezuela? ¿Cuáles son los desafíos para la oposición? ¿Cómo se puede asegurar que el chavismo, tras años en el poder, encuentre su lugar en el tablero político venezolano bajo reglas claras? En conversación con el portal Infobae, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, Benigno Alarcón, señaló que un gobierno de transición enfrenta el reto crucial de estabilizarse para consolidar precisamente su proceso de cambio. Este desafío, aseguró, incluye la necesidad de desarrollar la capacidad estatal que permita responder adecuadamente a las demandas de la población. Aproximadamente la mitad de los procesos de transición no logran consolidarse en una democracia. ¿Por qué? Porque los gobiernos de transición suelen ser tremendamente inestables, porque normalmente se asumen en condiciones donde no tienen capacidad estatal para responder a las necesidades de la gente, afirmó Alarcón. Pero un granito de mi propio aporte personal podría ser, recuerdan al Carmonazo, una transición que no duró más de 2 días, porque las reacciones ilógicas y las reacciones populistas crearon un descontento y permitieron que un ala militar que no estaba cubierto aun cuando ya habían nombrado ministro de Defensa fue saboteado en cuestión de minutos en el Palacio de Miraflores y salieron corriendo. Según Alarcón, si la oposición logra derrotar a Nicolás Maduro en las urnas y si los resultados son aceptados, sería inevitable un cambio en la cúpula chavista. Ojo con eso. El gobierno tiene que entrar en un proceso de negociación distinto, en un proceso de negociación donde sabe que va a haber un cambio de gobierno y que tiene que respetar la voluntad de la mayoría. Este nuevo escenario, señaló, va a obligar a Maduro a buscar garantías de convivencia, en lugar de únicamente centrarse en evitar su desaparición. El politólogo venezolano también destacó la importancia de las negociaciones internacionales para este proceso de cambio. En particular, recomendó no renunciar a la mediación del Reino de Noruega, que ha hecho, según él, un papel muy importante en las negociaciones previas. Según él, vuelvo y repito, porque para este lado yo no he visto nada positivo, pero bueno. Sin embargo, Alarcón es consciente de las dificultades que enfrentará una posible nueva administración debido al control que la dictadura de Nicolás Maduro ejerce sobre todas las instituciones del Estado. Aseguró que es probable
que el actual régimen intente aprovechar su poder sobre ciertas instituciones para sabotear el triunfo de la oposición o para evitar que ésta logre una gobernabilidad efectiva. Por ejemplo, digo pierde las elecciones Nicolás Maduro, como va a ocurrir, y sale el TSJ anulando las elecciones porque hubo fraude por parte de la oposición. Una vaina como esas, que podrían hacerlo, ¿no? Parece un chiste, pero podrían hacerlo. Nosotros no manejamos la máquina la maneja Jorge Rodríguez y la Monachita, que son los dueños del sistema, pero entonces le van a decir que fue la oposición que consiguió hackers para sabotear las elecciones y que hay muestras y que van a agarrar a cualquier bolsa por ahí para hacerlo responsable y de esa manera anular las elecciones. Podría pasar, ¿no? Es un escenario hipotético. Otra es que obviamente empiecen a gobernar, pero la Asamblea Nacional no apoya a la oposición, el TSJ no apoya a la oposición, los actuales ministros no dejen sus cargos, en fin, un sabotaje interno. El contexto venezolano actual, pese a su complejidad, ha mostrado consistentemente altos niveles de participación ciudadana en las elecciones. Siempre vemos niveles relativamente altos de participación, a menos que la oposición haya decidido no participar como sucedió en el año 2018, dijo Alarcón en referencia a las elecciones presidenciales anteriores, donde la oposición se abstuvo de participar. También advirtió sobre las dificultades inherentes a un proceso de transición democrática en Venezuela. La parte más difícil es entender o llevar con la paciencia necesaria un proceso de transición, mencionó, haciendo énfasis en los retos que enfrentará un gobierno entrante. A ese respecto, Alarcón apuntó que una nueva administración en Venezuela probablemente entrará sin recursos, sin control de las instituciones, sin una burocracia capacitada para responder eficazmente a las demandas ciudadanas. Las preocupaciones no son infundadas, a modo de referencia. Alarcón citó casos como los de Egipto y Túnez, donde las expectativas ciudadanas superaron la capacidad de los gobiernos emergentes para satisfacerlas. A pesar de estas preocupaciones, Alarcón se mantiene optimista sobre las raíces democráticas de Venezuela. Yo creo que Venezuela está en capacidad de vivir en democracia, aunque no la viva desde hace mucho tiempo, declaró. Sin embargo, las dudas persisten sobre si el sistema puede generar una gobernabilidad suficiente para consolidar un proceso democrático estable. Ante la pregunta que le hicieron a Alarcón, ¿está preparada la sociedad civil para un cambio democrático después de más de 20 años de chavismo? Alarcón dijo lo siguiente: Venezuela tiene un ADN, tiene un gen democrático, y además eso lo comprobamos de distintas maneras. Hace unos meses hubo elecciones en la Universidad Central de Venezuela. ¿Quién la ganó? La ganaron los candidatos democráticos. La ganaron los candidatos que no representaban al gobierno ni a la ideología del gobierno, y la gente fue a votar masivamente, incluidos alumnos activos como exalumnos de la universidad, personal obrero, etc. Siempre vemos niveles relativamente altos de participación, al menos que la oposición decida no participar como pasó en el 2018. Entonces yo sí creo que está preparada. La parte más difícil y para la que no estamos preparados nunca es para entender o para llevar con la paciencia necesaria un proceso de transición. Aquí va a entrar un gobierno sin recursos, va a entrar un gobierno sin el control de las instituciones, va a entrar un gobierno que no tiene burocracia preparada para atender las demandas de la gente. Y va a haber muchas presiones sobre ese gobierno, como por ejemplo las que hubo sobre Egipto después de la primavera árabe, donde los hermanos musulmanes que fueron electos solamente duraron 9 meses en el poder, o como hubo en Túnez, que después de unos pocos años vio desvanecerse el proceso de transición democrática porque las demandas de la gente de alguna manera terminaron por superar a las capacidades de gobierno. Entonces ahí, si hay una duda, yo creo que Venezuela está en capacidad de vivir en democracia, aunque no la viva desde hace mucho tiempo. Pero creo que por otro lado tiene poder ese gen democrático que se lo permite. Pero lo que no tenemos tan claro es si va a poder generarse una gobernabilidad
que permita la estabilidad del gobierno que es tan necesaria para consolidar el proceso. Esta fue la otra pregunta que le hicieron a Alarcón. María Corina Machado ha dicho recientemente que de darse una transición en Venezuela, ella va a estar donde mejor sirva al país. ¿Cuáles serían los principales desafíos para María Corina y la oposición en general para una transición política exitosa? Alarcón respondió: para un gobierno de transición el desafío más importante es poder estabilizarse para consolidar el proceso de transición, y eso implica básicamente atender a 3 pilares fundamentales: a desarrollar la capacidad de Estado, la capacidad estatal para poder responder a las demandas de la gente, e implica poder implementar un Estado de Derecho que goce de legitimidad, lo que quiere decir posiblemente tener que adaptar las reglas, normas e inclusive el aparato de administración de justicia, de manera que se puedan atender las demandas que la gente hace en materia de justicia, en materia de derecho. Y tercero, fortalecer todo el tejido, por decirlo así, que sostiene la vida democrática, la cual implica posiblemente cambio de las reglas del juego electoral, fortalecimiento de partidos políticos, fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales, fortalecimiento de medios de comunicación y de la libertad de expresión, los cuales son elementos muy importantes para poder consolidar un proceso de democratización en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Siguiente pregunta y muy interesante: ¿cuál sería el papel de la Fuerza Armada venezolana, que en repetidas ocasiones se ha dicho que es profundamente chavista en una transición democrática en Venezuela? Alarcón respondió: yo no me creo el cuento de que la Fuerza Armada es profundamente chavista. Yo creo que la Fuerza Armada se ha querido hacer de ella el aparato represivo del Estado y a las órdenes exclusivas del Estado, pero la realidad del asunto es que si bien han logrado en alguna medida ser una Fuerza Armada que sirva para los intereses del gobierno, que le sirva como una especie de guardia pretoriana del chavismo, la realidad del asunto es que dentro de la Fuerza Armada queda un ADN institucional importante. Y creo que la Fuerza Armada, seguramente los oficiales de alto rango, pero también los de rango medio, sueñan con una Fuerza Armada más institucional. Yo creo que la Fuerza Armada tiene un rol importante en la consolidación del proceso de democratización de Venezuela, como garantes de la Constitución, como garantes de la seguridad, como garantes de la integridad territorial, pero sobre todo como garantes de la institucionalidad democrática. Y yo creo que una vez que haya un cambio de gobierno, vamos a tener una Fuerza Armada que en alguna medida va a ser el reflejo del nuevo gobierno. Siguiente pregunta: ¿cómo garantizaría la oposición la inclusión de todos los sectores políticos venezolanos, incluido el chavismo, en una transición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia? Él respondió: la oposición, si va a ir a un proceso de transición democrático, lo primero que tiene que hacer es respetar precisamente las reglas democráticas. Y creo que la inclusión de otros actores, incluido el chavismo, implica que todos tienen derecho a participar. Obviamente tienen derecho a la participación los que estén dispuestos a convivir con un nuevo sistema bajo las reglas democráticas. Lo que no puede pasar es que sectores que pretenden atentar contra la estabilidad de la democracia pretendan llegar nuevamente al poder aprovechándose de dichas reglas. Entonces, lo que es muy importante es que si entramos en un proceso de democratización, tendrán cabida todos quienes estén dispuestos a respetar estas reglas. Y por supuesto no pueden ser incluidos en estos procesos aquellos que no están dispuestos a estarlo y a respetar esas reglas. En ese sentido, un cambio de gobierno que se produciría en enero del año 2025 evidentemente tiene que respetar a quienes han sido elegidos anteriormente para los cargos que ocupan para ese momento y que seguirán ocupando por el resto del año 2025. Estamos hablando de alcaldes, gobernadores, Asamblea Nacional. Estamos hablando de aquellos poderes que han sido electos, que deben terminar su periodo y que deben respetar las reglas del juego político y el juego democrático. En este punto, obviamente, se nos pone dura la cosa. En el análisis personal que yo hago de este punto, yo lo veo difícil. Gobernar con un TCJ 100% madurista, con una Asamblea Nacional 100% madurista,
va a ser bastante difícil. Siguiente pregunta. En el caso de una derrota de Maduro, ¿cómo debería ser la negociación entre el chavismo y la oposición, sabiendo que hay 6 meses de separación entre las elecciones y la toma de posesión? Algo que yo había dicho hace mucho tiempo. Yo creo que el 29 de julio, un día después de las elecciones, si hay un éxito de la oposición, seguramente se va a abrir un proceso de negociación distinto al que hemos tenido hasta ahora. ¿Y por qué quiero decir distinto al que hemos tenido hasta ahora? Bueno, porque hasta ahora el gobierno ha pretendido hacer una negociación a su medida, justamente para evitar ser derrotado en una elección, para evitar que haya un cambio de gobierno. Pero una vez que hay una elección y los resultados son conocidos, ojo con eso, el gobierno tiene que entrar en un proceso de negociación distinto, en un proceso de negociación donde sabe que va a haber un cambio de gobierno y que tiene que respetar la voluntad de la mayoría, donde básicamente va a buscar garantías para poder convivir, por así decirlo, bajo un nuevo régimen. Y dije ojo con eso porque para conocer los resultados reales hay que blindar el Consejo Nacional Electoral. No me cansaré de decirlo. ¿Y cómo blindamos el Consejo Nacional Electoral? En la descripción de este video te dejo un video que se llama La Gran Propuesta de Filósofo 777. La oposición debe blindar el Consejo Nacional Electoral. Si no lo blinda, estamos jodidos. Se los digo, se lo repito una y otra vez. Recuerden que cuando el río suena, piedra lleva. Siguiente pregunta. Todas las instituciones del Estado están secuestradas por el régimen de Maduro desde hace años. ¿Cómo se garantiza la gobernabilidad de la oposición de resultar triunfadora bajo este escenario? Esta pregunta me la he hecho yo cientos de veces. Él responde: evidentemente es probable que el gobierno trate de tomar ventaja del control sobre ciertas instituciones del Estado para tratar de sabotear el triunfo de la oposición, o para evitar que la oposición pueda tener gobernabilidad a partir del 10 de enero, que es cuando tomarían posesión. Yo confío, y aquí hay más que un análisis, que tras el triunfo de la oposición, si estuviéramos en ese escenario, posiblemente muchos de los actores, no quienes están en la cúpula de estas instituciones el día de hoy, pero posiblemente quienes están en los niveles medios, los que de alguna manera sirven de pilar a la pirámide, creo que no jugarían a sabotear, por decirlo así, el resultado del proceso electoral que se dio el 28 de julio. Yo más bien me imagino una situación en la cual los niveles medios y bajos de la pirámide, que al final terminan siendo los niveles operativos, van a estar interesados en tratar de llevar el país a una situación de normalidad democrática y a tratar de que ellos, como funcionarios públicos, puedan seguir en su carrera como funcionarios públicos. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el papel de la comunidad internacional si llega a darse un escenario como el de Nicaragua? Él responde: al día de hoy yo no veo un escenario como el de Nicaragua. Yo creo que el gobierno va a elecciones y va a elecciones con la persona que vemos hoy en día, incluyendo a Edmundo González. No niego la posibilidad de que eliminen la tarjeta de la unidad. Creo que esa amenaza todavía está allí y creo que no se puede subestimar. Yo lo dije. Pero creo que el gobierno por ahora tiene la intención de ir a elecciones y tiene la intención de darle por lo menos una estética competitiva a esa elección, aunque no es competitiva desde hace mucho, porque desde el momento en que se impide a que quien ganó las primarias vayan a elección y se impida que los partidos políticos puedan ir con sus propios signos y tarjetas, pues ya estamos en una situación donde evidentemente no tenemos una elección competitiva en términos democráticos. Yo sí creo que puede haber un escenario de fraude en la elección. Yo creo que sí se puede negar el resultado real de las elecciones. Creo que siendo el escenario de fraude o el escenario de Nicaragua, la respuesta de la comunidad internacional tiene que ser una respuesta coherente y muy enérgica. Ese pedacito me gustó. Siguiente pregunta, ojo con esto. ¿Qué pasaría si el Tribunal Supremo de Justicia anula la tarjeta de la MUD? ¿Cuál debe ser la respuesta de la oposición? Alarcón dijo: si el TSJ anula la tarjeta de la MUD, puede haber dos salidas posibles. Yo no sé cuál tomaría la oposición, pero digamos que hay un dilema entre dos escenarios. Uno, nombrar un nuevo candidato entre los que están inscritos, escoger alguno de ellos
Y evidentemente esa es la opción que quisieran algunos, no todos. La otra sencillamente es decidir no ir a la elección, porque básicamente todas las reglas, todo lo que se acordó en Barbados, es definitivamente violado de manera escandalosa. Si se decide no ir a la elección, el escenario se abre para una escalada de conflicto. Una escalada de conflicto que puede empezar con protestas en las calles y que puede llevar a cualquiera. Pero la realidad del asunto es que si el camino electoral se cierra, el cerrarlo, por ejemplo, eliminando la tarjeta de la MUD, pone a la oposición en el dilema de pasar la página y nombrar un cuarto candidato. Ya pasamos por María Corina, por Corina Lloris y ahora por Edmundo González. Este sería entonces el cuarto candidato. Bueno, posiblemente sea una burla que la gente no esté dispuesta a aceptar. Y en ese escenario hay que decidir entre jugar una vez más con otro candidato que también podría ser eliminado si no pasa nada. O sea, si aquí se elimina la tarjeta, si la MUD y nadie reacciona más allá de nombrar otro candidato, podemos caer en un juego donde el gobierno dice me nombras otro candidato y yo te inhabilito, me nombras a otro y yo te inhabilito, y puede ser la historia sin fin, hasta que nos quedemos sin ningún candidato, y al final del día no creo que eso termine solucionando el problema. La otra cosa que podría pasar es que haya seriamente una escalada del conflicto porque la gente se harte, no lo acepte y de alguna manera se produzca una escalada de conflicto. Hoy en día, por los estudios que nosotros tenemos, creemos que Venezuela está asentada sobre un barril de pólvora, pero como la gente no ve mayor violencia, no ve protestas con violencia. La gente cree que bueno, es que esto no va a pasar nada, o mucha gente cree que eso, yo no lo creo. Yo creo que estamos sentados en un barril de pólvora, y si el gobierno comete un error, puede que haya un chispazo que encienda todo. Entonces, al final del día, esa variable del hastío de la gente, la disposición a protestar, debe ser una de las cosas que está considerando el gobierno cuando se pregunta si eliminan la tarjeta de la MUD, podría resolver los problemas para ellos mantenerse en el poder. Quise traerles esta entrevista porque precisamente estamos llegando al punto que yo considero base. Yo, filósofo 777, lo he dicho una y otra vez, el régimen sabe que los números no le dan y van a buscar la manera de sabotear este proceso electoral. Y Alarcón ha dicho, como en realidad lo he pensado muchas veces, ¿qué pasaría si se van por esa vía de eliminar la tarjeta de la MUD y por ende eliminar automáticamente a Edmundo González Urrutia? Eso podría pasar inclusive el día antes de las elecciones, que el TSJ salga con eso y considere que todos los 11 partidos que apoyan a Edmundo González quedan fuera de juego. Dejaría a Maduro y a sus alacranes. Nada más. ¿Qué podría pasar? Bueno, Alarcón lo está diciendo, hay dos escenarios. Un escenario, que la gente no salga a votar de la rechera, porque no van a ir a votar por un alacrán. El otro es que nombren un alacrán, que la oposición decida nombrar un alacrán, para que vaya la gente y lo respalde. Y el otro sería que la gente se vaya a las calles y se desate una ola de violencia peor que la del 2014 y el 2017 juntas, porque ahorita la gente no saldría con las manos blancas, pintaditas. Los estudiantes no saldrían a decir, estudiantes, bla, 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 bla. No. La gente no saldría solamente para eso. De robarnos unas elecciones, se prende este candelero. Y el régimen no creo que quiera pasar por esa situación. Lo están pensando, sí, lo están pensando, pero ¿qué podría pasar? Bueno, dime qué piensas al respecto de este último escenario, sobre todo, ¿qué pasaría en Venezuela? ¿Qué crees tú que pasaría en Venezuela si suspenden a Edmundo González, si lo sacan de la competencia usando el TSJ? ¿Qué estaría de acuerdo a hacer tú? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es tu opinión? Si no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y déjame tu comentario, por supuesto. Si eres una persona emprendedora, visita autodidactasmillonarios.com, donde tenemos más de 1,400 cursos con el 50% de descuento para que crees tu negocio, aprendas un arte y crea tu negocio desde tu casa. Bendiciones, hasta la próxima, dedito arriba y recuerden, pa'lante, es para allá.